Ok, vamos a comenzar. ¿Alguna duda de lo que hemos estado viendo de estas condiciones de Cauchy-Riemann y de sus consecuencias? El teorema que enunciamos y demostramos en su versión cartesiana. Ok, eso es todo lo entendido. Qué buena onda. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora poner ese teorema. No es complicado. En términos de, de coordenadas polares, en términos de coordenadas polares, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, déjenme recordar nada más rápidamente el álgebra que tenemos que hacer para poner el teorema ahora en su versión de coordenadas polares. Lo que tenemos es que la parcial de lo que hemos estado llamando función, la u respecto de x, es igual a la parcial de la v respecto de y. Y simultáneamente la derivada de u respecto de y tiene que ser menos, un signo menos, la parcial de la v respecto de x. Vamos a dar cuenta que ese signo menos en la segunda de las ecuaciones es va a ser muy relevante a la hora de construir a la hora de construir ciertos campos vectoriales. Y fíjense, ahora lo que vamos a hacer es recordar que x es r coseno de teta, y es r seno de teta, que r no es otra cosa que es x cuadrada más y cuadrada, todo eso la raíz cuadrada, y que la tangente de teta, sí, tangente de teta es y entre x. Entonces vamos a usar la regla de la cadena. Pues voy a tener que usar la regla de la cadena cuatro. Esperen, alguien quiere entrar. Cuatro veces. La parcial, fíjense, la parcial de u respecto de x no es otra cosa que la parcial de u respecto de r por la parcial de r respecto de teta más la parcial de u respecto de teta por la parcial de aquí de teta respecto de x. Muy bien. Y ya lo había hecho la parcial de r hace 2 días, lo hice. La parcial de r respecto de x no es otra cosa que un medio x sobre r. Creo que se dan cuenta que por la simetría, la estructura matemática de la r en función de x y en función de y, la parcial de r respecto de y, ¿no? Un medio se va al demonio, es y sobre r. Muy bien. Eso me da esta parcial y uno más, que ahorita voy a necesitar. Y por otro lado, teta es Profe, arco. ¿puede mover la cámara a la derecha? Es que no se Sí, ve el último pedazo. sí, ahí va. Es que moví la cámara hace rato. Ahí ya se ve. Sí. Y la teta no es otra cosa que el arco tangente de y entre x. Y ya habíamos visto que la parcial de teta respecto de x no era otra cosa que menos y sobre x cuadrada por 1 sobre 1 más y más y. Ay, déjenme ponerla de otra manera. Es 1 sobre el tangente. Sí, también. Y es sobre x al cuadrado y esto a la menos un medio.
Entonces esto me queda como, ahora sí, me queda como menos y sobre, esto está bien, x. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿Sí está bien? Ah, ¿puede bajar la cámara? ¿Cómo? Ah, que sí puedo bajar la cámara. Sí, ahí está. Déjenme no recordar la derivada es de la g, la gente de teta es g, entonces la derivada de g respecto de teta es 1 más tangente cuadrada de teta, el recíproco es esto, y creo que está bien. Y va arriba. Creo que sí, no, creo que está bien. Aquí mismo se dan cuenta, me faltaría una parcial, la parcial de teta respecto de y, pero la parcial de teta respecto de y viene siendo, vendría siendo 1 sobre x cuadrada, espera, x cuadrada más y cuadrada. Déjenme ver si esto es correcto. Y tendría yo sobre 1 sobre x, 1 sobre x. ¿Está eso correcto? X es lo mismo. Y la derivada respecto de y, esto sí, creo que sí. Creo que está bien. Muy bien. Entonces, ahora vamos a sustituir la derivada de la u respecto de x con esta estructura. Es la parcial de la u respecto de r por la derivada de r respecto de x. Pero la derivada de r respecto de x es x entre r, más la parcial de la u respecto de teta, y esto multiplicado por la parcial de de r respecto, no, de teta respecto de x. Teta respecto de Profe, yo tengo una duda. ¿Por qué tiene el exponente a la menos un medio? Oye, va. Por lo siguiente, voy a escribir este, arriba. Voy a volver a hacer. Allá va. Tenemos lo siguiente. Tenemos que la tangente de teta es y sobre x. Y esto le llamo g. Y entonces quiere decir que teta es la arcotangente de g. Muy bien. Entonces, tenemos lo siguiente. La derivada de g respecto de teta, esto que está aquí, es coseno de teta sobre coseno de teta, más seno cuadrado de teta sobre coseno cuadrado de teta. Esto no es más que un 1 más tangente cuadrada de teta, y esto es 1 más g cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién preguntó? ¿Estaba? Yo pregunté. Sí, ¿Hasta ahí está ahí bien? estoy de acuerdo. Ok, Sí. entonces ahorita borro el tercer renglón y una de las consecuencias del teorema de la función inversa me dice entonces que la derivada de teta respecto de g no es otra cosa que 1 sobre la derivada de la g respecto de teta, y esto es 1 sobre 1 más g cuadrada. Y entonces no va a la menos un medio, solo va a la menos 1, ¿verdad? Y entonces esto me quedaría Sí, como, es que yo tenía ese resultado. sí, sí, ya me equivoqué, 1 más y sobre x, que bueno que me preguntó, y esto me queda como x cuadrada sobre y cuadrada más x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí, tengo el resultado correcto, y entonces la parcial
borro esta parte, apunto hacia abajo. Esto me queda entonces que la parcial de teta respecto de x es la derivada que acabo de calcular por la derivada respecto de x de y entre x. Y eso me queda con la siguiente cara. Esto me queda como menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y lo voy a poner con una cara que me va a convenir, y esto me queda como menos y sobre r cuadrado. Y ahora hago el cálculo de la parcial de teta respecto de y. Esto no es otra cosa que 1 sobre x, por la derivada que tenía yo, x cuadrado sobre y cuadrado más x cuadrada. Sí, está bien. Y esto me queda como x sobre y cuadrada más x cuadrada. Ahora sí está bien. Y esto me queda como x sobre r por 1 sobre r. Chequen el cálculo, a ver si no estoy empezando el viernes de clases de el día de hoy cometiendo unos errores. Creo que no. Entonces, ahora sí, la parcial respecto de x vendría siendo espérenme, teta respecto de x. Fíjense la cara que va a tener esto. Esto tiene la siguiente cara. Esto es la parcial respecto de r de la U, pero ya habíamos visto que la parcial de r respecto de x no es otra cosa que x sobre r, más el signo menos viene del hecho de que la parcial de teta respecto de x involucra un signo menos. Me queda como y sobre r por 1 sobre r por la parcial de la u respecto de teta. Y ahora me doy cuenta que x sobre r es coseno de teta y y sobre r es seno de teta. Entonces me queda lo siguiente, me queda que la parcial de u respecto de x es coseno de teta por u derivada respecto de r menos seno de teta sobre r por la parcial respecto de teta de la u. Muy bien. Esa es una de los, este es el lado izquierdo de una de las condiciones de Cauchy-Riemann, y este debe ser igual a la parcial respecto de y de la v, pero esta es la misma historia, esta es la parcial respecto de r respecto de y, pero ya los calculé de las derivadas que necesito, la parcial de teta respecto de y. Y ahora aquí meto lo que hace rato estuve calculando. Esto es la parcial de r, es r respecto de y, al revés, es y sobre r por la parcial de la v respecto de r. Y luego viene la otra parcial. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, es más x sobre r por 1 sobre r por la parcial de la v respecto de teta. Y ahora recuerdo que tengo seno de teta de la parcial de respecto de r más coseno de teta entre r por la parcial de la
V respecto de teta. Y esto tiene que ser, puesto que supuse que se están satisfaciendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su versión cartesiana, esto tiene que ser igual a la parcial de la u respecto de x. Pero la parcial de la u respecto de x la acabamos de calcular hace unos instantes. Es el coseno de teta por la parcial de u respecto de r menos seno de teta entre r por la parcial de u respecto de teta. Y ahora tengo esta primera relación puesto en términos de ¿cómo se llama? De coordenadas cartesianas. Tengo el segundo renglón. Me falta la otra, pero lo podemos hacer de manera muy rápida. La otra condición. La otra es la parcial de la v respecto de x es menos la parcial de la u respecto de y. Y vuelvo a usar la misma relación. Ya nada más voy a poner los resultados. Respecto de x, la parcial del respecto de x de es menos y sobre r cuadrada, y esto es igual a menos, por menos que esté aquí, la parcial de u respecto de r por y sobre r más la parcial de la u respecto de teta por la parcial de teta respecto de x. Pero la parcial de teta respecto respecto de y. La parcial de teta respecto de y es x sobre r al cuadrado. Y ahora, otra Profe, vez lo pongo. de nuevo no se ve el lado Ahí, derecho. ahí ya se ve. Sí, Déjeme a ya. ver si. Creo que lo que tengo que hacer es separar un poco más el pizarrón. Ahí sí se ve. Sí, se ve. Ahí. Okay. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es lo que hice hace rato y empezar a analizar mi resultado. Esto me dice que coseno de teta por la parcial de la v respecto de r menos seno de teta entre r por la parcial de la v respecto de teta es igual a menos seno de teta por la parcial de la u respecto de r menos coseno de teta sobre r por la parcial de la u respecto de teta. Y exactamente abajo voy a poner la primera de las relaciones. Lo que tengo, quita esto de aquí, porque esto me implica. Y tengo lo siguiente. En la primera lo que se obtuvo es seno de teta por la parcial de la v respecto de r más coseno de teta sobre r, la parcial de la v respecto de teta, no es otra cosa que, espérenme, si seno de teta, es igual a coseno de teta por la parcial de u respecto de r menos seno de teta por la parcial de r. Estos son las dos expresiones de Cauchy-Riemann cuando utilizando la regla de la cadena, si es que no me equivoqué, expreso todo en términos de coordenadas polares. Pero lo que queremos no es esta expresión. Lo que queremos es cómo están relacionados las parciales
de la V respecto de R de teta en función de las parciales respecto de R y teta de la U. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el quinto, el 1, 2, 3, no, el cuarto renglón por teta. Voy a multiplicar el último renglón por seno de teta y los voy a sumar. Entonces, fíjense. Allá va. Estas dos van a implicar lo siguiente. Voy a hacer la operación coseno cuadrado de teta. Este lo multiplico por teta. Este lo estoy multiplicando por el seno de teta. Más seno y los estoy sumando. Seno cuadrado de teta. BR. Y acuérdense, la primera la multipliqué por el coseno de teta. Aquí tengo un seno de teta con signo negativo. La segunda la multipliqué por el seno de teta. Cuando lo sumo, esos dos se van. ¿Sí está claro para todos? Ok, eso quiere decir sí. Entonces, del lado derecho que tengo, el primer término lo multipliqué por coseno de teta. Aquí me va a quedar menos seno de teta, coseno de teta por la parcial de U respecto de R. La segunda expresión, la segunda de las condiciones de Cauchy, la multipliqué por seno de teta. Cuando lo haga me va a quedar coseno de teta, seno de teta, la parcial de U respecto de R. Cuando lo asume, estos dos primeros términos se van. Los que no sepan son estos. Me queda menos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta sobre R con teta. Y creo que ya se dieron cuenta. Esta es, ahora sí, la parcial de la V respecto de R. No es otra cosa que menos la parcial de la U respecto de teta dividido todo entre R. Y ahora lo que voy a hacer, muy bien, creo que se percatan, estoy resolviendo un sistema de 2×2 sin escribir el determinante ni nada. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Hace rato multipliqué 1, 2, 3, 4, el cuarto renglón por coseno de teta, el quinto por seno de teta. Ahora, el cuarto renglón lo voy a multiplicar por seno de teta, el quinto renglón lo voy a multiplicar por coseno de teta, y lo que voy a hacer es restarlos. Entonces, cuando haga eso, me va a quedar que las parciales respecto de la V respecto de R se me van. Y este va a estar multiplicado por un seno cuadrado, este va a estar multiplicado por un coseno cuadrado, y cuando a esta le reste la otra, me va a quedar, a puntos abajo, me va a quedar que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta sobre R por la parcial de la V respecto de teta. Aquí es igual, multipliqué el cuarto renglón por seno de teta, el quinto renglón por coseno de teta, y lo que hice fue al quinto renglón después de multiplicar le resté el cuarto renglón después de multiplicar. Creo que se percatan que entonces lo que me va a dar es que va a ser coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, todo por la parcial de U respecto de R. Y esto lo que me dice es que la parcial de la U respecto de R tiene que ser igual a 1 sobre R veces la parcial de la UP respecto de teta. Ahora sí, escribo hacia arriba y voy a poner las condiciones de Cauchy-Riemann en términos de coordenadas polares, y después el teorema de necesidad de suficiencia que estaba escrito en términos de coordenadas
cartesianas, lo voy a poner en términos de coordenadas polares. Entonces, el teorema lo que me dice es lo siguiente. La primera. Teorema. Si F, y lo pongo así, tiene derivada en Z0 igual a R0 e a la I, teta sub índice 0, 0, 0. Ahora estoy escribiendo tanto funciones U y V y el punto en su representación de coordenadas polares. Y lo que hago es ahora, entonces, en Z sub índice 0 se satisface. Lo siguiente, la parcial de U respecto de R es 1 sobre R veces la parcial de la V respecto de teta. Y es simultáneo, ese signo que es la manera de escribir la conjunción y en matemáticas quiere decir que se deben de cumplir las dos condiciones de manera simultánea en el punto Z0. La otra es que la parcial de la V respecto de R no es otra cosa que menos la parcial de la U respecto de teta sobre R. Este es el primero de los teoremas que vimos, que es una condición de suficiencia. Estoy asumiendo, fíjense, lo que dice el primer renglón. Si, cuando F tiene derivada en el punto Z0, entonces se tienen que satisfacer las condiciones de Cauchy-Riemann en esta versión de coordenadas polares. Pero ¿cuál es el teorema más fuerte? El teorema de necesidad y suficiencia. Ya no lo voy a mostrar porque es consecuencia de lo que hicimos en el caso de coordenadas cartesianas. Teorema. Y claro, recuerdan, las condiciones de necesidad y suficiencia involucran no únicamente las condiciones de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, involucra que las derivadas de la U y de la V respecto de X y de Y, esas cuatro derivadas sean continuas en el punto en cuestión. Entonces, y además, y lo voy a subrayar, no quiero que quede la falsa impresión de que satisfacer condiciones de Cauchy-Riemann son condiciones de suficiencia y necesidad. No es cierto. Y además, U de R, U de teta, V de R, V de teta, son continuas en Z0. Implica, y ahorita escribimos, implica que F de Z0 existe. Ya tenemos el teorema más fuerte para la existencia de la derivada en términos de las representaciones de coordenadas
que ustedes deseen. Creo que queda claro que si ustedes usasen una transformación en el plano complejo entre X y algún otro par de coordenadas que no fueran las polares. ¿Por qué? Porque nomás para ver qué rayos pasa. Más allá de tener que hacer derivadas, el trabajo es bastante sencillo. Lo único que hice, en esencia, fue emplear dos cosas. Uno, las condiciones de Cauchy-Riemann en su versión cartesiana, y dos, usar regla de la cadena. Pues lo hice 4 veces, pero eso es trabajo que tampoco es gran mérito. Hago una pausa en este instante. ¿Alguien no entendió? ¿Todo está claro y transparente? Esto estaba. Sí, profe, todo bien. Entonces, fíjense, ya tenemos el teorema que nos garantiza cuándo una función es diferenciable en dos versiones diferentes. Lo que vamos a hacer es ahora recordar lo siguiente. En esta demostración, ya se hizo. Ver teorema previo. El hecho de que el teorema previo ya lo hayamos demostrado, no voy a hacer demostraciones que sean repetición de algo que ya con anterioridad hicimos. Fíjense que si yo acepto que la U y la V tienen derivadas continuas respecto de R y de θ en el punto en cuestión, el único punto y supongo que el punto no es el origen, porque acuérdense, lo voy a señalar, aquí estoy dividiendo entre la R, aquí estoy dividiendo entre la R, entonces no quiero meterme en broncas, descarto el origen, supongo que en el punto en cuestión se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su versión polar. Ello implica que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en su versión cartesiana de manera inmediata. Si yo además asumo que las derivadas respecto de las coordenadas polares de la U y de la V son continuas en el punto en cuestión, eso de manera inexorable, y supongo que el punto no es el origen, por esto que está aquí que acabo de decir, eso va a implicar que las derivadas de la U y de la V respecto de X y de Y también son continuas en el punto en cuestión. Entonces, no tengo por qué volver a hacer una demostración. Ya se hizo, ver teorema previo. Sí quedó para todos claro este argumento, señor Franco Torres, ¿o no? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, nada más vamos a hacer algo. Entonces, para terminar de poner en coordenadas cartesianas. Si f de z existe, lo voy a poner. ¿Qué es lo que tendría yo? Tendría yo que tiene por lo menos dos caras. F de z es igual a la parcial de u respecto de x más la parcial de la y veces la parcial de la UV respecto de X, pero recuerden, la parcial de la UV respecto de X es menos, lo voy a poner así, menos la parcial de la U respecto de Y. Esto es lo mismo, pero acuérdense, la parcial de la U respecto de X es igual a la parcial de la V respecto de Y. Y la parcial de la
u respecto de y es el negativo de la parcial de la v respecto de x, no es un juego de palabras, más y veces la parcial de la v respecto de x. Este es una de las, y podemos poner otra, podría ser la parcial de la u respecto de x más y veces la parcial de la v respecto de x, y todas son exactamente la misma. Me faltaría una más, déjenme ver, lo cambié, ¿cuál me faltaría? Todas son equivalentes, todas me dan exactamente lo mismo. La parcial, la v, aquí tengo la v respecto de x, tendrían que ser 2 por 2, 4. Entonces, ¿cuál me faltaría? Aquí, ya sé. Y tendría yo también la parcial de la v respecto de y. Este si no lo he puesto, menos y veces la parcial de la u respecto de la y. Todas estas 4, 2, 1, 2, 3, 4, son la misma expresión. Cuando la derivada existe, todos estos 4 me dan lo mismo. Claro, yo no tengo por qué considerar que las coordenadas cartesianas tienen un papel privilegiado sobre cualquier otro sistema de coordenadas en particular. Entonces, yo tengo que escribir el último renglón, pero recurriendo a su versión de coordenadas, ¿cómo se llama? A su versión de coordenadas polares. Y es lo que voy a hacer, para que quede claro. Vean el último renglón. Otra vez estoy bajando la cámara. En ocasiones usaré esta versión, en ocasiones usaré esta, no sé. Muchas veces quedará determinado la cara que le pongo a lo derivado por la intención que esté yo buscando conseguir en el argumento algebraico. Entonces, la expresión usando coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, en coordenadas polares, la parcial de z, la parcial de f respecto de la z en algún dichoso punto, es la siguiente. Es lo siguiente. Es la parcial de u. Vamos a usar cualquiera de las 4 expresiones que puse al final. Es igual a la parcial de la u respecto de x menos y veces la parcial de la u respecto de y. Y ahora fíjense que puedo usar la representación de hace rato que ya deduje. Y esto me va a quedar con la siguiente cara. Esto va a ser, me daba coseno de la parcial, era coseno de teta, ¿sí? Coseno de teta u de r. Estoy escribiendo entre paréntesis lo que vendría siendo la parte real. Y luego vendría menos seno de teta sobre r, la parcial de la u respecto de teta. Muy bien. Y luego viene menos y aquí vendría seno de teta, la parcial de u respecto de r. Y luego viene más, hiciera más, parcial de la u respecto de y, era coseno de teta, sí, coseno de teta sobre r, la parcial de u respecto de teta.
Muy bien. ¿Y esto qué rayos tiene de chiste? Espérenme. Esto tiene lo siguiente. Factorizo. Esto me queda coseno de teta menos i seno de teta por... Creo que aquí tengo un error. UDR. Aquí. Este que está aquí. Lo tienen por ahí. ¿Cuál? Porque no quiero volver a calcular. ¿Cuál era la expresión de la parcial de u respecto de x? Si era coseno de teta, u de r, y aquí era signo positivo, ¿no? No es signo negativo. ¿Qué onda? Les estoy preguntando a todos, señor Campos Belmont. U de X, Ajá, u de x era la parcial, era coseno de teta u de r, y era menos o más seno de teta entre r. menos. Bueno, yo noté menos, no sé Sí, si me y luego equivoqué. acá, en esta, la parcial de u respecto de y es seno o seno de teta u de r, y aquí era signo positivo o signo negativo. ¿Positivo? No. Sí, es signo positivo. ¿Sí? ¿Seguros o no? Si no, ahorita me voy a dar cuenta. Entonces, y luego viene lo siguiente. Viene más i, más i sobre r, el factor común. Saco el signo menos, no, ahí hay un error. Luego viene, no, está bien. Menos i, 3r, sí, coseno de teta, no hay error. Y luego aquí pongo menos i, seno de teta, ahora sí. Teta. Ok, está bien. Por este me da, por este me da, por este me da que está acá. Todo en orden. Y fíjense que esto me queda con la siguiente cara. Esto es e a la menos i. Ay, qué horrible. E a la menos i teta por la parcial de u respecto de r menos i sobre r por e a la menos i teta por la parcial de u respecto de teta. Tenemos de aquí ya la posibilidad de escribirlo con las 4 expresiones que hace rato, en el análogo las 4 expresiones, porque sabemos que la parcial de u respecto de r es 1 sobre r la parcial de la v respecto de teta. Entonces, una expresión completamente análoga es esto. Y la parcial de u respecto de teta dividido entre r no es otra cosa que menos la parcial de la v respecto de la r. Esta es otra expresión. Creo que se percatan que esta la puedo dejar y puedo poner la parte respecto de la v, o puedo dejar este es 1, 2, aquí puedo yo poner, es completamente equivalente, esta no la cambio, o puedo dejar esta y cambiar la otra. Las 4 son la misma derivada. Todas me tienen que dar el mismo resultado. Estas 4 expresiones que acabo de poner son los primos hermanos de los 4
resultados que están en el fondo del pizarrón. Nada más que en el fondo del pizarrón están con las cartesianas y aquí están en coordenadas polares, pero el significado es el mismo. E inclusive, este que está aquí, exceptuando, bueno, aquí no, porque no estoy dividiendo entre R. Este que está aquí es igual a cualquiera de esos. Es lo mismo. Es lo mismo. Una pequeña pausa para preguntar, ¿se ha entendido? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro y transparente? ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Sí? Entonces, voy a hacer un primer problema muy sencillo. Y después voy a hacer un problema que va a empezar ya a mostrar cómo este lenguaje lo voy yo a poder relacionar con campos vectoriales. Campos en donde voy yo a poder encontrar campos vectoriales cuya divergencia sea cero o campos vectoriales cuyo rotacional también sea cero. Ojo. Entonces, el primero es simple y sencillamente, vamos a tener que participar en una carrera y empezamos a calentar. Entonces, el primero es muy sencillo. Entonces, fíjense, lo que yo quiero es lo siguiente. Sea f una función que va de los complejos en los complejos. Y la función está dada, definida por f de z es igual, en su parte real, es igual a 2x menos y menos y, aquí es, déjenme ponerlo bien, menos y más y veces ax más p por y. Y lo que se nos pide es, encuéntrense a y b tales que f sea entera. O sea, no solo debe de existir la derivada, no solo debe ser analítica, tiene que ser analítica en todo el plano complejo. Eso es en caso de que realmente se puedan escoger A y B para que esto se cumpla. Si no se cumple, pues hay que decir explícitamente no es posible y dar los argumentos matemáticos de por qué ello es imposible. Entonces, fíjense en lo siguiente. Para este caso es muy simple. U de x con y es 2x menos y. Quiero que noten que la u es un polinomio y que la derivada de un polinomio es otro polinomio y que los polinomios son funciones continuas en todo el plano complejo. Esto me implica que u de x igual a 2 y u de y igual a menos 1 son polinomios. En realidad, así como lo estoy escribiendo, no me gusta, no porque esté equivocado, sino porque le estoy quitando generalidad. Si las funciones, parte real y parte imaginaria, son polinomios, sus derivadas seguirán siendo polinomios, y la parte de continuidad de las derivadas está de manera inmediata garantizada. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que comenzamos a analizar si los polinomios eran funciones continuas y llegamos a la aparentemente inútil conclusión de que sí son funciones continuas en todo el plano complejo? De esa manera, yo tengo garantizado que si yo tengo una función, y ahorita lo generalizamos,
compleja en donde parte real y parte imaginaria son polinomios, yo de lo único que me tengo que preocupar es de encontrar si se satisfacen o no las condiciones de Cauchy-Riemann, porque la condición sobre la continuidad de las derivadas está de manera inmediata satisfecha. Entonces, son continuos para toda Z. ¿Sí se entendió ese último argumento, señorita Jiménez? Sí. Ok, entonces fíjense, la parcial de la v respecto de x no es más que a, y la parcial de la v respecto de y es b. Entonces, la parcial de u respecto de x tiene que ser igual a la parcial de la v respecto de y. Es una de las condiciones de Cauchy-Riemann puesta en su versión cartesiana, y esto me dice que 2 tiene que ser igual a b, no es escapatoria. Y la otra es que la parcial de la u respecto de y tiene que ser menos la parcial de la v respecto de x. Y esto me dice que menos 1 tiene que ser igual a menos a. Y esto implica que la a es igual a 1. Entonces, se cumplen. Y ahorita pongo el argumento general. Se cumplen. Vamos a hacerlo. Se cumplen. Cauchy-Riemann. Sí, solo sí. Ojo, es un sí, solo sí. Se cumple de manera simultánea que A es igual a 1. Sí, ¿verdad? Y la B es igual a 2. Entonces, lo que yo tengo es que la f de z debe ser 2x menos y más 2, no, más 1. Sí, ¿verdad? Más 1, más x, más b por y, y esto por y. Y ahora, el teorema de suficiencia y necesidad me enseña a mí que debo ser muy cuidadoso. No solo es satisfacer Cauchy-Riemann. Hay que probar que las derivadas todas son continuas, pero u y b son polinomios. ¿Por qué lo veo así? Te van a ver por qué. Son polinomios. Esto implica sus derivadas también lo son. Esto implica son continuos para todo z que está en los complejos. Esto me implica entonces que f de z es entera porque satisface para todo punto del plano complejo las dos condiciones codificadas en mi teorema de suficiencia y necesidad de una de la derivada de una función de variable compleja. ¿Alguna duda hasta aquí, señor Carmona? ¿No? Puso en el chat que no. Puso en el chat que no. Órale. Dice que no sirve su micrófono. Pero que eso de que no quiere contestar, que no le importa. ¿Qué onda? Ya no sé qué quiere decir el no. Usted me dijo, Villalobos. ¿Sí? No, No. fue Jiménez. Perdón, Gilcita. Perdón a ambas, sí, está bien, entonces, no tienen dudas. Muy bien, perfecto. Ahora fíjense,
Es un problema. Ya lo resolvimos. Uy, qué buena onda. Vámonos. No nos vamos hasta que veamos si no le podemos sacar más jugo a un problema que aparentemente no, ya le exprimimos todo. No, fíjense lo siguiente. Fíjense. Una nota que a lo mejor me sirve en la vida práctica o a lo mejor no me sirve. Eso me vale gorro. A mí lo que me importa es entender. Fíjense, sean P de X, Y y Q de X, Y polinomios. Sus derivadas también lo son. Es decir, son funciones continuas para todo X y Y. Muy bien, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y eso qué? Entonces se cumplen una de las condiciones de nuestro teorema. Y ahora lo vamos a simplificar. Un teorema que implica dos condiciones, lo voy a simplificar para el caso en donde las dos, la parte real y la parte imaginaria, son funciones polinomiales en X y en Y. Es decir, f de z igual a p x, y más i de q x, y es diferenciable sí y solo sí. Acuérdense que ya impuse la condición de que son polinomios y la continuidad se satisface de manera inmediata. Se cumplen Cauchy-Riemann. En otras palabras, cuando yo tenga parte real y parte imaginaria como polinomios, ni siquiera me tengo que preocupar por analizar la parte de la continuidad de las derivadas. Este resultado, que proviene de lo que hicimos hace ya varias semanas, analizando el comportamiento de polinomios en relación con su continuidad, me dice, olvídalo, esto se va a cumplir siempre, lo único que tienes que preocuparte es que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. El resto está de manera inmediata garantizada. Me estoy, ¿cómo se llama? Simplificando la existencia. ¿Sí quedó claro para todos, señorita Villalobos? Sí, ¿Sí? ¿Dudas, Villalobos? ¿No? ¿Todo está claro y completamente transparente? sí. Sí, hasta ahorita sí. Muy bien. El punto es, le podemos sacar jugo a las relaciones de Cauchy-Riemann. Fíjense que son condiciones muy fuertes. Pedir que la parcial de la U respecto de X sea igual a la parcial de la V respecto de Y que la parcial de la U respecto de Y sea el negativo de la parcial de la V respecto de X, no es cualquier cosa. Es algo muy fuerte. Y vamos a empezar a ver, ya vamos a empezar a coquetear con las aplicaciones. La primera que voy a hacerles ver es la parte que tiene que ver con campos vectoriales que tienen divergencia cero, campos vectoriales que tienen rotacional también nulo. Y es lo siguiente, fíjense lo que voy a hacer. Aquí van a empezar a surgir relaciones que son fundamentales en física matemática y en consecuencia le voy a aplicar
la física, la ciencia de la atmósfera, en un momento puede ser que me resulten muy, muy provechosas. Fíjense, sea F de Z, y voy a usar estas letras. U de X, Y, más I de P de X, Y. Función definida en un subconjunto de los números complejos. Y para no estar peleándome con dónde existe la derivada, de dónde no, voy a pedir que, que siendo F analítica en D. Ya sabemos lo que quiere decir que una función sea analítica. En un punto quiere decir que no solo es derivable en ese punto, sino que existe una vecindad, tal vez muy grande, muy pequeña. Eso a mí no me corresponde estar criticando si es chica o grande. Yo sé que existe una vecindad donde no solo en el punto Z0 es derivable, sino todo en el punto interior al círculo definido como lo hicimos el día, creo que el lunes. Entonces, fíjense en lo siguiente. Lo que voy a probar es lo siguiente. Definamos ahora un campo vectorial. Voy a usar una letra F mayúscula y voy a poner la flecha que es usual cuando nos enseñan ¿cómo se llama? La parte de vectores, una F mayúscula. Esa F mayúscula va a tener la siguiente característica. Está muy en función de X y de Y, pero va a tener una muy particular característica. La entrada en el eje de las X va a ser la U, que está acá. Y la entrada en el eje de las Y va a ser el negativo de este. Fíjense cómo en realidad lo que estoy diciendo es que este campo vectorial es el complejo conjugado de la función que tengo. En otras palabras, ustedes me dan una función que tiene derivada en cierta región del plano complejo. Muy bien. Con ella voy a definir un campo vectorial. El campo vectorial va a tener esta estructura. No es exactamente la función f, es el complejo conjugado. Donde cuando voy de aquí para acá, estoy entendiendo que el f mayúscula sí es un campo vectorial en R2. Y esto que está acá es una función en el plano complejo, donde estoy haciendo la interpretación de que el eje paralelo a las X es el plano real en el plano complejo y que el eje paralelo a las Y es el eje imaginario en el plano complejo. ¿Sí está hasta ahí claro, Taba? Hasta ahí sí, profe. Ahora, yo puedo definir lo que se me pegue la gana, Taba, ¿no? Puedo definir el número de fantasmas que hay en el universo y eso de qué rayos me va a servir. ¿A dónde voy con esto? Fíjense en lo siguiente. Ahora voy a calcular la divergencia de este campo. Fíjense. Es claro que
la divergencia de F, así como nos enseñan en nuestro curso de cálculo de varias variables, de análisis vectorial, no es otra cosa que la parcial de la componente a lo largo del eje de las X, de la F, más la parcial de la componente Y a lo largo del eje de las Y. Pero esto, por azares del destino, no es otra cosa que lo que llamé U de X. Voy a usar dos diferentes notaciones para la derivada. No porque sea yo descuidado, no. Para señalar cuando estoy hablando de un campo vectorial, usaré esta notación, y cuando estoy hablando de funciones en el plano complejo, usaré esta notación. Esa es la ventaja. Fíjense cómo con esto lo que les quiero decir es que yo puedo hacer un mapeo 1 a 1 entre una función de variable compleja y un campo vectorial en R2. Y fíjense que me queda con la siguiente cara. Pero acuérdense de algo. La F, pero F es analítica. En D. Entonces, si la F es analítica en D, yo lo que tengo en este instante es que la parcial de U respecto de X es igual a la parcial de la V respecto de Y. Y esto me implica que la parcial de U respecto de X menos la parcial de V respecto de Y es 0. Y eso me implica de manera inmediata que la divergencia de este campo vectorial es 0. Es decir, tenemos la notación que surge de la electrodinámica clásica. Tenemos un campo solenoidal. ¿Por qué solenoidal? Porque si ustedes recuerdan, la divergencia del campo magnético es un 0, no existen monopolos magnéticos. Y entonces, si ustedes recuerdan, se define un solenoide como un cilindro, ¿okay? Y hagan de cuenta que sobre la superficie del pulmón está circulando corriente y la corriente está dando vueltas. Entonces, si esto fuera, aquí le pongo una tapa, aquí le pongo, aunque sea infinito, ¿no? Es un solenoide. Y si recuerdan, puede uno calcular el campo magnético de esa corriente, y cualquier campo magnético tiene el hecho de que la divergencia de B sea 0. No hay monopolos magnéticos, hay monopolos eléctricos, cargas eléctricas puntuales, pero no hay cargas magnéticas puntuales. Entonces, el nombre solenoidal proviene, es un aroma que queda del hecho de que estas propiedades se comenzaron a analizar por primera vez en el caso de campos magnéticos por Biot-Savart y Ampère. Sí está claro, fíjense que esto me dice con cualquier función diferenciable, ustedes tienen un campo que es solenoidal y por lo tanto este cuate es un candidato a describir un campo magnético, porque su divergencia es 0. Y una de las condiciones matemáticas para describir un campo magnético es que su divergencia sea nula. ¡Qué buena onda! Fíjense que esto me dice lo siguiente.
Esto implica algo muy fuerte cuando empiezo a analizar ya la conexión de la variable compleja con física. Lo que esto implica, es decir, si f de z es analítica, entonces el campo vectorial f es solenoidal. Lo que querré decir es que su divergencia es 0 y en consecuencia, en consecuencia, y en consecuencia, y coma, en consecuencia, es candidato a describir un campo magnético. En otras palabras, si yo tengo, se los comenté hace algún tiempo, si yo tengo una nube y porque tiene un espesor muy pequeño comparado con su extensión, de tal manera que yo pueda considerar a la nube como una superficie bidimensional, ya no como un dominio. Y yo sé, por cuestiones atmosféricas, que sobre esa nube existe un campo magnético y que lo puedo considerar como bidimensional en un primer approach al problema. Yo sé que puedo usar variable compleja porque ese campo tiene que ser de divergencia nula. Y yo sé que puedo empezar a atacar el problema a través de variable compleja. Encuentra una función analítica en donde la U y la B te representen lo que está sucediendo en la dichosa nube. Sí está claro hasta esta parte para todos, Franco Torres. Sí. Creo que se percatan de que no es cualquier cosa el que una función sea analítica. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? ¿Está claro todo, Taba? Sí, profe, se va Sí. entendiendo bien. Fíjese que ya esto es bastante, porque me está diciendo, variable compleja te sirve para describir campos magnéticos bidimensionales. Muy bien. Qué buena onda. Por lo menos, y les recuerdo, la divergencia de B igual a 0, si ya llevaron su curso de teoría electromagnética o su equivalente, porque tienen que llevar cursos que se llaman radiación atmosférica, algo así, ¿no? Creo que sí. Entonces, para llevar esos cursos tuvieron que haber llevado algo que tenga que ver con teoría electromagnética, y si recuerdan, la divergencia de B igual a 0 es válida siempre. No importa si los campos son estáticos, son estacionarios o son funciones terriblemente complicadas del tiempo. La divergencia de B siempre es un 0. Quiere decir que este lenguaje lo puedo usar en general. Pero aquí no termina la historia. La, las matemáticas son la reina de reinas. Vamos a probar que este mismo campo me va a servir para describir a campos electrostáticos. El mismo campo. Fíjense. Ahora, definamos porque un rotacional incluye 3 coordenadas.
tres ejes. Y déjenme llamar G de X, Y y una Y. No voy a usar la Z para señalar el eje usualmente vertical, porque la Z la tengo íntimamente casada con el plano complejo y no quiero empezar a generar confusiones. Y este campo va a estar dado por la siguiente, fíjense, es la U que teníamos hace rato. No es B, es menos B. Y es un 0. En la tercer componente 0. ¿Por qué? Porque yo lo puedo definir, no hay nada en el universo que me prohíba hacer esta definición. Y fíjense que la U y la B son independientes de la G. Lo pongo. Siendo U. Aquí lo voy a poner así. Cuando pongo esto y no pongo la G, quiere decir que la U y la V no dependen de la coordenada que hemos llamado G, que vendría siendo la vertical. Está bien, estoy de acuerdo. Me serviría solo para campos electrostáticos bidimensionales. Eso es evidente. Es donde, por el hecho de que tengo el plano complejo es bidimensional, ahí, si voy a aplicar este formalismo para describir problemas de electrostática o de magnetostática, tendré que reducirme a problemas bidimensionales. También lo acepto. Entonces, voy a calcular el rotacional de este cuate. El rotacional de G, así como nos lo enseñan, es lo siguiente. Voy a poner así para señalar los ejes coordenados. No voy a usar la I, la J, ni la K. Usar la I es, no, realmente es un error porque, ¿qué? ¿Es la I compleja o es el vector I? Eso está muy tonto, esa notación. Entonces es la U. Luego viene el vector unitario a lo largo del eje de las Y. Y aquí viene la UP. Y luego viene el vector unitario a lo largo de las Gs y la parcial respecto de G y un 0. Vamos a calcular este rotacional. Su primer componente a lo largo del eje de las X es la parcial de 0 respecto de Y. Lo pongo nada más porque no tengo nada que hacer. Y luego la parcial de la V respecto de G. Después viene menos E de Y. Y viene la parcial de 0 respecto de X menos la parcial de la U respecto de G. Y el último término es el único que no va a ser nulo. Es el único que no va a ser nulo. Fíjense que lo que me está diciendo es que voy a usar ahora la notación de variable compleja. Me va a decir que la parcial de la V respecto de X es menos la parcial de la U respecto. Profe, la cámara, por favor. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Pero con este signo menos que tengo acá, me estoy equivocando. Aquí tengo un signo menos. Y entonces, aquí tengo un signo menos. Este que está aquí. Pero f de z es analítica. Entonces, la parcial de u respecto de y es menos la parcial de la v respecto de x. Eso quiere decir que
menos la parcial de la v respecto de x, menos la parcial de la u respecto de y, es 0. Y esto implica que el rotacional de g es efectivamente 0. Pero recuerden, un campo electrostático es un campo conservativo. Y todo campo conservativo tiene que su rotacional debe ser 0. ¿Por qué? Porque usando el teorema de Stokes, si yo me agarro una integral de línea sobre una trayectoria cerrada, esa integral de línea la puedo poner como una integral sobre cualquier superficie limitada por mi curva y donde el integrando es el rotacional. Y si el rotacional de ese campo es 0, no importa qué curva yo siga, siempre va a ser 0 la integral. Y entonces, esto lo que me está diciendo es que no solo puedo describir un campo magnético, puedo describir un campo eléctrico electrostático. Es decir, el campo G describe una fuerza, si quieren verlo así, que es conservativo. El que sea conservativa, deben de recordar sus cursos de mecánica, es el hecho de que su rotacional en todo punto es 0. En otras palabras, a ver, antes de que continúe, ¿se está entendiendo, señorita Jiménez? ¿Sí está claro? Sí, sí, está claro, profe. Fíjense cómo, qué buena onda, qué buenísima onda, porque esto lo que me está diciendo es lo siguiente, fíjense. Es decir, es analítica en D. Entonces, con ella podemos definir un campo solenoidal y uno y rotación, donde la F es igual, voy a usar una notación casi medio grosera para señalar que el campo F es el complejo conjugado de la función F minúscula y G es F pegándole una dimensión adicional que es el 0. ¿Sí está claro hasta este instante? Profe, ¿qué dice después de solenoidal y uno? Y rotacional, Ah, gracias. ¿sí? Entonces, ¿dudas? ¿Todo está claro y transparente, señor Campos Belmont?
Sí, fíjense, si ustedes me dan una función analítica en una región del plano complejo, va a parecer una broma. Yo lo único que ya tengo resuelto un problema de electrostática y de magnetostática. Lo único que tengo que hacer es encontrar cuál es el problema que es resuelto por esa función analítica. Ahora es al revés, tengo un resto de soluciones. Hay que ver si encuentro un problema razonablemente práctico en donde lo que sé de variable compleja me sirva. Ya más adelante resolveremos algunos y también vamos a ver el por qué son solución. Eh, lo que quiero hacer antes, ¿qué es lo que falta? Voy a enunciar y demostrar rápidamente dos teoremas que tienen su análogo en variable real. Después vamos a ver las consecuencias de la diferenciabilidad, pero ya no queriendo relacionarlos nada más con electrostática y magnetostática, sino con geometría. Y nos va a dar pie a que empecemos a conocer lo que se llama mapeo conforme. Mapeo conforme. Entonces, pero antes de hacer eso, y después voy a ver cómo podemos, cuando me den una función de variable compleja, ahí tengo, me voy a, me voy a dedicar a analizar un campo electrostático y su potencial eléctrico. Y vamos a ver cómo una función de variable compleja me da los dos de manera simultánea. Pero antes de eso, quiero que un pequeño teorema. Simple y sencillamente, para que entendamos mejor algunos resultados que obtuvimos en días previos. Entonces, fíjense, sea f de t, que es un subconjunto de los complejos, Z0 en F y F existente. El primero es el teorema, y es muy sencillo, es el siguiente. Entonces, F conjugado no tiene derivada en Z0. Si se acuerdan, hubo hace ya varias semanas un momento en que analizamos Z, la función f de z igual a z. Vimos que tenía derivada, que era un 1, y después nos hicimos la misma pregunta para la función z conjugado, y llegamos a la conclusión que no tiene derivada. Eso nos debió de haber llevado a varias preguntas. Una de ellas está relacionada con el hecho de que probamos que un polinomio tiene derivada. Porque es continuo, por lo que acabamos de ver previamente. Supongamos que la parte real y la parte imaginaria son polinomios. Supongamos que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. La pregunta es, si ahora donde tengo z, pongo z conjugado en todos lados en esa función, la función sigue siendo analítica, y la respuesta aquí que me va a dar este teorema es no, y es muy sencilla. Voy a escribir hacia arriba. Voy a comenzar. Fíjense que si agarraron la onda
del teorema. Estos lo estoy haciendo porque cuando uno los hace, se da uno cuenta, déjenme ver cuánto le queda de pila a esto. Ok, apenas me va a alcanzar. Cuando hago estos teoremas, voy a recurrir, la demostración es muy fácil, es obvia, es evidente, sale de boleto. Si entendieron a cabalidad el teorema de suficiencia y necesidad, si en algo no están agarrando la onda, quiere decir que ese teorema no está tan claro como ustedes están pensando. Entonces, por eso también lo estoy haciendo. Demostración. La demostración es la siguiente. Fíjense, por hipótesis, existe. Y esto me implica, no es la única condición, pero que la derivada de u respecto de x evaluada en el punto en cuestión es igual a la derivada de la v respecto de y en el mismo punto, y que la derivada de la u respecto de y. Ya está chillando está chillando la batería. Se está acabando muy rápido. La parcial de u respecto de y es menos la parcial de la u. Espérenme, aquí ya me... Ah, no, estoy bien. La parcial de la u respecto de x en el mismo punto. Muy bien. Pero ahora fíjense, f de z conjugada es u de x, perdón, u menos y b. Y esto le voy a llamar de la siguiente forma, para que no haya, déjenme ver qué letras uso. Le llamo alfa de x con h más y de beta x con h, siendo alfa igual a 1 y beta igual a menos b. Muy bien. ¿Y qué? Entonces, una de las condiciones para que exista la derivada una condición de suficiencia pero sostiene que, fíjense cómo, de lo que está en el tercer renglón, de la relación entre alfa y beta con la u y la v, yo tengo que la parcial de x, de alfa respecto de x, es igual a la parcial de la x de la u respecto de x, pero, Profe, ¿puede bajar la cámara, por favor? sí, pero la parcial de la beta respecto de y, aquí está, pero beta es la parcial de la v respecto de y. Pero, vean el primer renglón, voy a mover la cámara.
pero la parcial de u respecto de x es igual a la parcial de la v respecto de y. Y esto, en general, lo pongo acá, no es igual a la parcial de la v respecto de y. Solo cuando ambos lados sean cero, podría, en ese punto, la función f conjugada ser diferenciable. De otra manera, esa condición no se va a cumplir. ¿Sí está claro? ¿Sí me están siguiendo? Ok, eso lo tomo como un sí. Creo que se percatan. La parcial de alfa respecto de y es igual a la parcial de la u respecto de y. Para que sea, ¿cómo se llama? Para que sea analítica se debe de cumplir que la parcial debe ser eso debe ser menos la parcial de la beta respecto de x. Pero esto tendría que ser, puesto que la beta es menos v, entonces tenemos que, para que fuese analítica, la parcial de u respecto de y tendría que ser igual a la parcial de la v respecto de x. Pero como el punto de partida es la existencia de la derivada de la f, lo que sabemos es precisamente lo contrario con un signo menos, claro. Entonces, solo es derivable si la parcial de u respecto de x es 0 y la parcial de la u respecto de y sería 0. Porque entonces esto sería 0, sería 0, sería 0, sería 0. Y si le pongo un signo menos o le quito un signo menos, 0 por 1 es un 0, y 0 por menos 1 es 0. Y eso no incidiría en el caso de la analiticidad. Para cualquier otro caso, no sería analítica. ¿Sí se entendió, señor Franco Torres? Sí, profesor. ¿Alguna duda, señor Torres, Franco? No, Señorita Villalobos, ¿está todo claro? Esta última parte como que no me quedó del todo clara. Esta definición, esta demostración, ¿o a qué se refiere con esta parte? Mm, sí, esta demostración al final. Mire, comienzo desde arriba. Usted está partiendo, hay una premisa de trabajo. La premisa de trabajo es que la función f es derivable en el punto z igual a z0. ¿Estamos de acuerdo? Ese es porque Sí, así lo estoy suponiendo. Quiere decir que en ese punto la parcial de u respecto de x es igual a la parcial de v respecto de y, y además la parcial de la u respecto de la y es el negativo de la parcial de la v respecto de x. ¿Estamos de acuerdo? sí, Ahora defino la función f conjugada. La función f conjugada va a ser u menos ib, ¿sí o no? Este que está aquí, por definición en sí, conjugado. Y entonces la voy a escribir de una manera diferente. Eso va a ser la parte real más ib, eso es la parte imaginaria. ¿Lo puedo hacer o no? sí, Ok. Y ahora me voy a fijar qué cara tienen las condiciones de Cauchy-Riemann, pero escritas en términos de alfa y beta. Fíjese que para que f conjugado sea diferenciable, se debe de cumplir esta relación, ¿sí o no? sí, Pero beta es menos 1. Entonces la parcial de alfa respecto de x es igual, como la alfa es igual a la u, es igual a la parcial de la u respecto de x. Pero
la beta es el negativo de la V. Entonces la parcial de beta respecto de Y es menos la parcial de la V respecto de Y, ¿sí o no? Esta es una de las dos condiciones a satisfacer para que la F conjugada fuese analítica. ¿Sí está claro? Sí, Pero por otro lado, su punto de partida, señorita Villalobos, es que la parcial de U respecto de X es igual a la parcial de la V respecto de Y, no con el signo menos. Entonces, si esta condición se cumple, usted puede satisfacer esta solo cuando este cuate fuese cero y este. Solo si este y este son cero, usted podría poner o quitar un signo menos. ¿Sí o no? sí, ¿Sí agarra la onda? sí, Imagínense que este es cero y este también. Cero es igual a cero por menos uno. Tendría usted el mismo resultado. En otras palabras, partiendo de que esto se cumple, esta condición, esta que está aquí, solo se puede satisfacer cuando las derivadas en el punto en cuestión sean cero. Si las derivadas en el punto en cuestión no son cero, esta condición ya se fue al demonio. ¿Sí agarró la onda? sí. Eso quiere decir que como usted debe de cumplir las dos condiciones de manera simultánea, con que usted esté violentando una, ya hacémoslo, la función no es derivable. ¿Sí agarró la onda? Sí, sí, sí. Ya me quedó claro. Y lo mismo, la otra también es violentada, la otra tampoco se cumple. Cualquiera de las dos no se pueden satisfacer y el chiste es este aparente e inofensivo signo menos. Eso le pone en la torre a todo, Villalobos. Es una condición muy fuerte. Esto no existe en variable, en variable real. Si usted tiene una función real y le calcula su conjugado es ella misma, y como no tiene parte imaginaria, no tiene contra quién estar peleando en este sentido, en satisfacer estas dos igualdades. Pero si usted mete variable compleja y cambia el signo en la parte. Supongo que se le apagó la computadora. Chale. Sí. Pues yo creo que va a tardar un rato, entonces voy a dejar de grabar.